Bé, bon dia, bona tarda, gairebé ja. Gràcies per la vostra assistència. Pasaré a castellano, porque hoy las sesiones serán en castellano, así que yo también me paso al castellano. Hoy hablaremos de los fundamentos tecnológicos de la inteligencia artificial generativa. Ya sabéis que es un término, una ciencia que viene trabajando desde hace diversos años, pero incluso podríamos decir que es desde hace pocos años, incluso pocos meses, que está pegado el salto tecnológico brutal, ¿no? Seguramente propiciado por ChatGPT, entre otros, ¿no? Y creo que ha valido pues, mucho la pena, ¿no? En ese sentido, las oportunidades que nos aparecen. En ese sentido, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo están los diferentes sectores? ¿Cómo se adaptan? ¿Qué se está haciendo, ¿no? Y hoy tenemos un panel de lujo en ese sentido, ¿no? Tenemos una empresa que es M47 Labs, que nos hablará de cómo una empresa más orientada a la inteligencia artificial, cómo está produciendo y dando servicio a sus clientes con productos basados en esa tecnología. Y luego veremos a Mango, cómo está utilizándolo en su día a día, ¿no? Una empresa que no es de inteligencia artificial de forma nativa, pero que la usa para sus productos y día a día. Así que, sin más dilación, que el tiempo corre, doy paso a David Sánchez con su presentación. Adelante, David. Está ahí. Sí. Buenos días, muchas gracias por asistir. Soy David Sánchez, soy CTO y cofundador de M47 Labs. Somos una empresa de desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. La charla de hoy es un poquito técnica, la he intentado hacer teniendo en cuenta que ya estamos cerrando el congreso, es la hora de comer del segundo día, la he intentado hacerlo un poquito amena, pero sí que es verdad que es un poco técnica. Espero que mi equipo de marketing no me eche la bronca por no ser muy marketingiano, pero bueno, yo soy técnico y estamos todo el día tocando código y tocando modelos. Vamos a hablar de cómo utilizar los LLMs para la optimización empresarial, un enfoque técnico, es decir, cómo vamos a implementar esos LLMs dentro de nuestros procesos en nuestras empresas. Antes de empezar, y bueno, me puse esta slide sin saber que íbamos a ser los últimos en participar en este evento y la pregunta era, bueno, vamos a hablar de LLMs. Todos sabemos lo que es un LLM. Después de 2 días de congreso, seguramente ya todos sabemos lo que es un LLM, ¿verdad? ¿Sabemos lo que es? Un LLM es un modelo de inteligencia artificial, Large Language Model, basado en el lenguaje. Es large, es decir, es inmenso, cada vez más. Ha sido entrenado, podemos decir que con todo el conocimiento que hay en Internet, conocimiento entre comillas, con todo el contenido que hay en Internet, y es capaz de interactuar y de hacer tareas específicas. Podríamos entrar en definiciones más técnicas y también podemos simplificarlo diciendo que ChatGPT es un LLM, por tanto, ya entendemos todos lo que es un LLM, ¿verdad? ChatGPT es un LLM y me vais a permitir en esta presentación que vaya alternando LLM, ChatGPT, GPT, porque os pondré algunos ejemplos y me ha sido también más fácil utilizar GPT para poner los ejemplos, ¿vale? Me perdonaréis que abuse de ChatGPT, pero claro, es que ya ChatGPT, estaréis de acuerdo, que es hasta el día de hoy el más grande, ¿no? Es el dios de los modelos de texto, ¿no? Pero, siendo el más grande, a veces necesita que le echemos una mano, necesita ayuda para salir de esos regates. Bueno, no estoy muy seguro, seguramente Messi salió de ese regate, ¿no? Pero necesitamos ayudar a ChatGPT y a los modelos LLMs para que nuestras organizaciones puedan hacerlo acorde a nuestras necesidades. Os pongo un ejemplo. Esto es ChatGPT, lo conocéis todos. Le he hecho una pregunta, le pregunté, ¿se puede ver el congreso por streaming? Evidentemente, con esta pregunta me empezó a contestar cosas como, sí, en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso de los Diputados, pues se emiten los parlamentos por streaming, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que la pregunta fue un poco genérica. Y también os digo que también le pregunté, ¿se puede ver el AI and Big Data Congress 2023 por streaming? Y entonces, como detectó que le estaba preguntando cosas de 2023, me dijo que el conocimiento que tenía era hasta 2021. Igualmente, mi equipo hizo un experimento muy rápido utilizando GPT-4, igual que esto de aquí, y montamos un pequeño chatbot basado en la información que había en la página web del Congreso. Utilizando GPT-4, igualmente, le hicimos la misma pregunta
Se puede ver el congreso por streaming y, como veis, la respuesta ya estaba más acorde con el contenido que tenemos publicado en la página web. Nos dijo que lamentablemente este año el congreso no se emitía en streaming, pero que se iban a hacer las grabaciones y después se iban a distribuir. Perdona. De esto es de lo que hoy quiero hablar con vosotros, de cómo utilizar los LLMs, cómo utilizar GPT, de cómo utilizar modelos open source, cómo utilizarlos para que nos ayuden en nuestras empresas, en nuestros departamentos, realmente en las tareas que queremos automatizar. Y os pongo aquí el clásico gráfico del hype, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Hay un lanzamiento de una nueva tecnología, hay un pico de expectativas sobredimensionadas. Seguramente estamos ahí con los LLMs, con GPT. Incluso seguramente hay gente que ya está cayendo en el abismo de desilusión. O claro, es que resulta que alucina, es que resulta que le pongo operaciones matemáticas y no las hace del todo bien, es que le resulta que le digo una adivinanza muy rebuscada y no es capaz de contestarla. Bueno, puede pasar. En todos los hypes, lo que pasa es que después del abismo de desilusión hay una rampa de consolidación y llegamos a la meseta de productividad. Y ahí es donde vosotros, en vuestras empresas, en vuestros departamentos, tenéis que estar preparados para llegar. ¿Qué significa en términos del LLM? Pues que los LLMs estén integrados en vuestros negocios. Y para estar preparados y llegar a esa meseta de productividad es ahora cuando tenéis que empezar a trabajar en ello. Hablo con muchos clientes y les digo, muy bien, estamos en el 2023, me estáis pidiendo pruebas de concepto. Yo lo que os digo ahora, que llegan los últimos meses del año, es que pidáis presupuesto a vuestros jefes, porque el año 2024 es el año en el que tenéis que empezar a implementar estas soluciones. ¿Cómo incorporamos esos LLMs en nuestro negocio? Aquí os pongo unos ejemplos reales del uso de LLMs en entornos de negocio. Y cuando digo reales, lo he puesto en negrita, es que son casos de uso que estamos implementando con empresas. Algunas estáis por aquí, o empresas como la vuestra. ¿Vale? Hacemos cosas con LLMs como Virtual Assistants and Chatbots. Hemos hablado, compañeros que han hablado antes han hablado mucho de chatbots. Pero no solo chatbots de cara al exterior para que el usuario, para el cliente interactúe. También son muy útiles para el servicio de atención al cliente internamente. Podemos continuar respondiendo con una persona humana, pero esa persona humana puede tener internamente un buscador semántico, un chatbot en el que pueda rápidamente encontrar la respuesta. Hablando con un responsable del servicio de atención al cliente, me decía que al final, en su caso, y él sabía de la industria, se cumplía la ley de Pareto, el 80-20. El 80% de los mails que llegaban al servicio de atención al cliente, las respuestas estaban en 20 respuestas. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer también? Pues podemos automatizar o semiautomatizar las respuestas que damos por mail. Si a mí me envían un mail con una pregunta, podemos utilizar los LLMs para generar 3, 4 versiones de respuestas que podemos decidir responder automáticamente o podemos decidir que el asistente, la persona que está contestando, pues coja una de ellas, la pueda modificar y pueda contestar. Procesar documentos largos. No sé si alguien trabaja en alguna editorial por aquí. Las editoriales reciben miles y miles de manuscritos de escritores noveles que quieren publicar o que quieren presentarse a concursos. Tienen un cuello de botella y es que no pueden leer todas las novelas que les llega. ¿Qué podemos hacer? Podemos procesar esas novelas, podemos sacar unos insights, podemos ponerles unos parámetros y decidir qué 10% de esas novelas, de esos manuscritos que nos llegan, son idóneos para que el lector profesional las lea. Y fijaros aquí también que hemos hablado mucho estos días de si va a quitar o poner puestos de trabajo. No estamos hablando de que el lector profesional no tenga trabajo. Estamos hablando de que si tiene que leer un 10% de los manuscritos, lea el 10% que más probabilidad tiene de pasar al siguiente nivel. Product Matching. Tenemos empresas, grandes empresas de consumo, que tienen diferentes proveedores, diferentes cadenas de suministro, en el que ellos mismos, el nombre de sus productos es diferente. Podemos utilizar los LLMs para hacer matching de estos productos y para saber en todo momento de qué estamos hablando. Machine Translation. Por ejemplo, si somos Netflix, pues tenemos presupuesto ilimitado, podemos tener a los mejores traductores
para que nos generen los subtítulos, por ejemplo. Pero si generamos vídeos internos y queremos hacer subtítulos, utilizaremos Machine Translation. Luego podemos tener traductores, como os decía antes, que utilicen un 10% del tiempo que utilizaban antes para perfeccionar esas traducciones. Automatic Insights for Market Research. Yo antes lo comentaba, estuve aquí, dudabas en el 13 o en el 14, con una empresa, una startup que teníamos de Big Data, en el que ingestábamos miles y miles de mensajes de Twitter. Estaba muy bien y resulta que le das al cliente y le dices, aquí tienes 10.000 mensajes de Twitter hablando de tu producto. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me los tengo que leer? ¿Quién se los va a leer? No se los va a leer nadie. Como mucho, pues le hacíamos una nube de tags. Bueno, tienes una idea de lo que están hablando. El salto que hacemos ahora es que además de ingerir esos miles y miles de tweets, esas miles y miles de opiniones, con los LLM somos capaces de sacar esos insights. Y ya tenemos, no hace falta que nos leamos todo eso. Intelligent Document Processing, el compañero de antes lo ha hablado. Todas las empresas gestionáis facturas, gestionáis contratos y muchas veces son fotos, son escaneos, es información desestructurada. Los LLMs nos facilitan el entrenamiento continuo de modelos especializados. Son capaces de, tú una vez tienes la información, por ejemplo, la extraes con un OCR, al final te pasa una foto de una factura, te la pasa a texto, son capaces de transformarlo en información estructurada. Customer Feedback Analysis, si nos llegan mails o reviews, somos capaces de evaluar su importancia y pasarla al siguiente nivel. ¿Qué me dicen muchos clientes? Bueno, ¿qué hago entonces cuando me llega toda esta información? ¿La tengo que poner en ChatGPT? ¿Tengo que tener gente copiando y pegando? Es imposible escalar, ¿no? ¿Qué me dicen también? Bueno, a veces hay que ser experto en la materia, ¿vale? Si tengo que hacer unos insights de ciertos datos, tengo que tener un cierto control del dominio, tengo que saber. ChatGPT no sabe de todo, ¿no? Efectivamente, son dos problemas que tenemos que solucionar. ¿Cómo los solucionamos? Solucionamos con automatización y con fine-tuning. La automatización es muy importante cuando queremos incorporar en nuestros sistemas un LLM. Os digo por qué. Volvemos otra vez. Esto, todos lo sabéis, es ChatGPT. Recalco, ChatGPT. ChatGPT, estamos en nuestro trabajo, le decimos, escribe un email a un cliente proponiéndole una reunión para tratar las especificaciones del proyecto de instalación de paneles solares. Nos escribe un mail fantástico. Mejor que lo hubiéramos escrito nosotros. Copiamos, adaptamos y enviamos. Perfecto. ChatGPT es un LLM haciendo un asistente personal. Genial. Pero en cambio esto no es ChatGPT, esto es la API de GPT-4. La API de GPT-4 te permite utilizar un LLM para automatizar los procesos de negocio. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un sistema en el que la información, sin intervención humana, puede llegar, fluir, hacer llamadas a GPT, realizar los procesos y continuar en el flujo de información. Aquí en este ejemplo le hemos dicho, pues clasifica este email que acabo de recibir, si es de atención al cliente, si es de postventa, de calidad, y dime del 1 al 10 el nivel de, como le he dicho, de insatisfacción y enfado del cliente, para luego después automáticamente decir, ojo, tengo un nivel 9, un nivel 10, esto es prioridad absoluta. ¿Qué significa? Que necesitamos, además de ingenieros de Machine Learning, necesitamos software developers, porque tenemos que gestionar. No solo es llamar a la API en este caso, tenemos que gestionar rate limits, integraciones, la cantidad de tokens y palabras que podemos enviar, la temperatura, los fallbacks, qué pasa cuando falla, qué hacemos. Al final es un proyecto de software. Las aplicaciones de software tienen diferentes piezas y a partir de ahora tenemos que pensar que una de las piezas son los modelos de inteligencia artificial, como pueden ser los LLMs o los modelos de visión por computador. Fine-tuning. ¿Por qué es tan importante el fine-tuning si queremos incorporar los LLMs en nuestros procesos de negocio? Y os lo voy a explicar con una analogía, si me permitís. Explicando primero, tenemos que entender cómo se crea un LLM. Crear un LLM es como educar, y lo pongo entre comillas, evidentemente, a un niño. El primer paso es un aprendizaje no supervisado, en el que nutrimos ese LLM de todo el conocimiento que hay en Internet. Todo el conocimiento significa que le pasamos toda la Wikipedia, pero también le pasamos forocoches. Le pasamos las noticias de la CNN y también le pasamos las noticias de Fox News. Todo le pasamos. Pensad que GPT-4 ha sido entrenado con 13 billones de tokens
que equivale más o menos a 111 millones de libros. Imaginad que a ese niño le decís, léete estos 111 millones de libros. Una vez tiene todo esto ingerido, tiene que tener unas capacidades para realizar diferentes tareas. Las principales tareas en las que se entrena actualmente los LLMs son en question answering, en clasificación de información, extracción de información, hacer resúmenes, escritura creativa o hacer brainstorming. Y aquí tenéis un ejemplo de un dataset para hacer este instruction fine-tuning. Tenemos que crear datasets. Luego hay un tercer paso, que es el reinforcement learning with human feedback, en el que damos una especie de guía a partir de las respuestas que nos da. Imaginaos que a un niño le hacéis una pregunta, os da 4 respuestas y le decís, la buena es esta, esta es la peor, esta es la mejor. ¿Vale? Le vas guiando. Esto es una captura de nuestra plataforma de anotación y de creación de datasets para el entrenamiento de algoritmos. Pues ya tenemos a nuestros niños educados, ya los tenemos graduados en la universidad, es decir, ya tenemos un LLM, unos jóvenes que tienen todo el conocimiento en su cabeza y las capacidades para entender, generar contenido, responder preguntas, pero esa joven un día llega a vuestra compañía, su primer día de trabajo, y tiene que continuar aprendiendo cuando llega a vuestra compañía. Tiene que conocer los productos que tenéis, los servicios que ofrecéis, los procesos, la cultura empresarial, el tono en el que tiene que hablar, cómo tiene que relacionarse con los clientes y con los compañeros. ¿Cómo conseguimos eso en el caso de los LLMs? Hacemos el fine-tuning. Generamos datasets con conocimiento del dominio, lo entrenamos y somos capaces de hacer cosas como esta. Hace un año hicimos un fine-tuning de GPT-2, que era la versión open source, la única versión open source que liberó OpenAI. Le pasamos un dataset con toda la documentación de nuestra plataforma y luego éramos capaces de preguntarle ¿cómo puedo crear un proyecto? Y nos respondía en base a la información que nosotros le habíamos pasado. Sí, es muy similar a la de antes. Si le preguntamos cómo puedo crear un proyecto así en genérico a ChatGPT, pues nos contestará cosas muy genéricas. También podemos hacer un fine-tuning con datasets con mejoras en tareas específicas. Oye, pues queremos utilizar este modelo para hacer resúmenes. Pues vamos a entrenarlo, vamos a mejorarlo para hacer resúmenes. Luego, a lo mejor, el mismo modelo lo entrenaremos para responder preguntas, pero podemos tener 2 versiones de ese modelo. Datasets con estilo y formato. Muy importante. Si vamos a hacer un chatbot utilizando un LLM y ese LLM responde de una cierta manera que no es, el tono no es el con el que nosotros queremos responder, pues vamos a hacer un dataset de fine-tuning. Aquí es un ejemplo muy tonto. Le dices, eres un chatbot algo sarcástico y le vas poniendo preguntas y respuestas de la manera que tú quieres que te responda. ¿La Tierra gira alrededor del Sol? Oh, brillante observación. Sí, como la mayoría de la gente aprendió en la escuela primaria, la Tierra gira alrededor del Sol. Es cuestión de hacer un dataset para entrenar y hacer el fine-tuning. Técnicas aquí, muchos compañeros han hablado de esto. Más allá del fine-tuning, también tenemos las técnicas de Retrieval Augmented Generation, RAG, que consisten en tener una base de datos de conocimiento, obtener la pregunta, la interacción, utilizar las tecnologías de embeddings, de vectores, buscar los candidatos, dónde puedo encontrar respuesta a esta pregunta dentro de mi documentación y utilizar los LLMs para generar salidas. Esto es como el ejemplo que os he puesto del chatbot de la página web del Congreso, pues utilizamos esto. Encuentras, a partir de la pregunta, dónde está el candidato a responderte, le pasas esta información al LLM y te contesta de una forma humana. Y finalmente, una opción es el Few-Shot Learning, que significa que cuando nosotros le enviamos lo que queremos que haga, le mandamos ciertos ejemplos para que sepa cómo queremos que lo haga. El ejemplo que os ponía antes de clasificar los mails de atención al cliente, pues podemos decir, oye, mira, pues para nosotros un nivel 9 de insatisfacción sería esto. Un nivel 4 de insatisfacción sería esto. Y le pasamos cuando enviamos el prompt. Os quiero hablar brevemente de las opciones que hay a día de hoy en el mercado, de los LLMs. Tenemos LLMs privados, LLMs open source. Esto es una tarea que hacemos con nuestros clientes también, la de elegir cuál es la mejor solución para sus problemas. Los privados, GPT, Claude de Anthropic o Palm de Google. Y justamente esta semana, si os fijáis, GPT es de OpenAI,
pero está muy integrado con Azure, con la nube de Azure. Bueno, Microsoft puso mucho dinero. Cloud de Anthropic acaba de ser invertida, comprada por Amazon, por tanto, en breve estará disponible en la nube de Amazon. Y Palm es de Google, está disponible en la nube de Google. Los 3 modelos principales privados ya los tienen uno de los 3 principales players en la nube. ¿Entendéis por dónde van los tiros, verdad? Luego hay modelos open source. Los más famosos a día de hoy son Llama, que es liberado por Meta, por Facebook, y Falcon. Y aquí os pongo un ejemplo, no me quiero extender, comparativo entre GPT-4, un modelo privado, y Llama, que es el último modelo, la última versión de Llama. El GPT se paga por uso por API, suele ser más alto. El Llama 2 es el coste que tengas tú en ponerlo en tu infraestructura. La puesta en marcha de GPT-4 es muy fácil porque es una conexión a una API. Llama 2 es un poquito más complicado porque tienes que, como decía, ponerlo en vuestra propia infraestructura, en la nube. La privacidad, bueno, los datos de GPT-4 o se van a OpenAI si vas por la vía OpenAI o se van a Azure si vas por la vía OpenAI de Azure. En cambio, si atacas un Llama y lo tienes en tu infraestructura, esos datos son privados. También les digo a muchos clientes que están muy preocupados por enviar los datos a OpenAI o a Azure vía OpenAI, que si están utilizando Azure o cualquier otra nube, pues sus datos ya están ahí. O sea que entiendo la preocupación, pero siempre es un poco relativa. El fine-tuning es muy fácil con GPT-4, perdón, con GPT 3.5, que es la versión que se puede hacer fine-tuning, porque también es vía API. El coste es bajo. El contexto es un concepto que no he dicho nada, pero es muy importante. El contexto es lo que nosotros podemos enviarle como información o pidiéndole lo que queremos que haga. GPT-4 tiene una versión de hasta 32.000 tokens, aunque la que se puede utilizar hasta ahora de forma más abierta es la de 16.000 tokens, pero 16.000 tokens son como unas 40 páginas de libro. Es decir, podemos enviarle mucha información para que pueda procesar en la misma interacción, ¿vale? Llama, por ejemplo, solo tiene 4.000 tokens, es un poquito menor. Sí. Y faltaría una última columna aquí, que es que hay más allá de los LLMs. Hay modelos más pequeños que han existido un poquito antes, los transformers, algunos son a BERT, por ejemplo. Son más pequeños, requieren menos potencia computacional, mayor especialización, mayor facilidad en el fine-tuning de un dominio. Os pongo aquí la imagen de, bueno, es que a lo mejor un LLM es un Fórmula 1 y para conducir por la ciudad pues no nos hace falta, ¿vale? Podemos optar por modelos más pequeños. Y una última reflexión, juntando, ¿no? Connecting dots. ¿Y si utilizamos un LLM para generar datasets sintéticos y hacemos un fine-tuning de un modelo más pequeño? ¿Y si utilizamos un LLM para etiquetar datasets y así entrenar un modelo más pequeño? Yo creo que esto ya da para otra charla, ya nos explota la cabeza. Así que muchas gracias por vuestra atención y perdonad. Bueno, tenemos un poquito de margen. Creo que ha sido un privilegio, ¿no?, ver la tecnología, cómo se construye desde cero, cómo lo aplican las empresas. Bueno, es una pasada, súper impresionado y agradecido a los ponentes. Tenemos tiempo para preguntas, porque en principio terminamos ahí 1:15 y la organización me ha dicho que tenemos 5 minutos. Así que si alguien tiene una pregunta, adelante. A los ponentes que os responderán con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Me da muy bien el último ejemplo para preguntar algo que me da mucha curiosidad y es ¿cuál sería la diferencia, sin entrar mucho en debate técnico, entre el fine-tuning y lo que hemos visto al final, un poco más el prompt engineering? O mejor dicho, ¿cuál sería el criterio que tenemos que seguir para decidir más usar los datos externos para intentar mejorar nuestro prompt o entrenar otra vez los modelos e intentar mejorarlos? Yo te doy la respuesta funcional, si quieres tú dar la técnica. Funcionalmente, por ejemplo, si hay un caso de uso de un asistente conversacional para un colaborador interno
que lo que quiere saber, nosotros estamos en 115 mercados, ¿no? Pues lo que quiere saber es cómo van las ventas en Turquía, pues lógicamente para darle contexto a la pregunta del prompt del colaborador necesitaremos ir a nuestra base de datos interna de ventas, con todos los indicadores operacionales, la conversión, el margen, etcétera, y entonces le daremos una respuesta mucho más enriquecida y será un asistente de verdad. Si se va directamente a una plataforma LLM, la que sea, no tiene nuestros datos y, por lo tanto, a saber lo que le responde. Las probabilidades de alucinación son importantes. Por eso el concepto que él habla de RAG en la presentación y el concepto de contexto son muy importantes, y la clave del bebé, ¿no? Que el ejemplo es muy bueno para que vaya madurando, es irle dando contenido, y la clave en parte está con las plataformas LLM, pero sobre todo estará con los datos internos y externos que tú le quieras ir gestando y poco a poco enriqueciendo. Es un camino muy largo de madurez, como un bebé, ¿no? Y es un camino largo. Entonces, el que empiece antes, en ese sentido, va a tener una ventaja. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero a lo mejor es saber dónde está la línea en lo que yo quiero meter en el modelo fundacional o en el que yo estoy adaptando y lo que es más enriquecer la pregunta, ¿no? Porque tú puedes poner contexto de las dos formas. Tú puedes reentrenar el modelo, entonces tendrá tus datos igualmente, o lo que puedes hacer es enriquecer tu pregunta. Y no sé si hay una respuesta clara ahora mismo, pero es un poco por ahí, ¿dónde defino la línea entre modelo y prompt, ¿no? No sé si has visto, hace, yo creo que fueron 3 semanas o 4, que OpenAI dejó que hicieras fine-tuning del 3.5. Si te has mirado, si has visto los ejemplos que ellos ponían, si te has mirado la documentación, en todo momento hablan de un fine-tuning. De los que yo he explicado, justamente hablan no del conocimiento, es decir, no de aportarle conocimiento de tu empresa o de tu servicio, sino siempre hablan del fine-tuning, del tono en el que habla, el formato. El formato es muy importante porque al final estamos acostumbrados a una informática que era totalmente determinista, en el que si yo hacía un algoritmo de sumar, pues 1 más 1 sabía que me devolvía 2, pero con la inteligencia artificial no es del todo determinista. Y incluso en el formato de las respuestas, tú le puedes decir que te lo devuelvan en un JSON y a veces no te lo devuelven en un JSON, ¿vale? Entonces, ahí, si te fijas en los ejemplos que OpenAI pone, te habla de estas cosas, ¿no? Y en ningún momento ellos te hablan de un fine-tuning con tu información. Y vas leyendo publicaciones y la gente está diciendo, oye, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que con estos modelos que son tan grandes, que tienen... Piensa que la información que tienen es como si tuvieran el océano entero, todos los océanos. El fine-tuning que tú hagas con información es una gota de agua en el océano. Entonces, aumenta lo complicado que es que luego que puedas estar seguro de que te contesta sobre tu conocimiento. Entonces, al final, también por coste y por rapidez, es mucho más fácil en este entorno controlado decir, oye, pues voy por los vectores, por el RAG. Además, acotas y evitas las alucinaciones mucho más, sin duda. Tenemos tiempo para otra pregunta. Creo que hay más hambre que preguntas ahora mismo, ¿no? Bueno, pues doy paso a Joan Mas para que cierre el evento. Agradecer a los ponentes, agradecer vuestra asistencia y nos vemos el año que viene. Gracias.